Señores y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la 17ª reunión de la temporada, compuesta de 8 competencias, donde sobresalen el premio homenaje a don Eduardo Zaguier y el premio Independencia de la República del Perú, a disputarse en quinto y sexto turno respectivamente. Los ejemplares de la primera carrera están en la pista principal. La número 1 es Ramona Especial, José Romero, 54 kilos. El 2, Primer Bello, César Mora, 53 kilos y medio. El 3, Galilea, Javier Portillo, 56 kilos. El 4, Joya Secreta, Arnaldo Portillo, 53 kilos. La número 5, Niágara Nostra, Arnaldo Jorge Benítez, 56 kilos. El 6, Secretísima Virtual, Juan Figueredo, 56 kilos. Y la número 7, ahí especial, Leonardo Jiménez, 54 kilos. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el B5, 10.000 de costo, 8 millones de guaraníes, esposo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones, guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 5 que arranca en esta primera carrera. 8 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen muy juntas las competidoras, tratan de enseñar el camino a la participante número 2, primer base, pequeña ventaja sobre la número 1. Ramona Especial gana terreno por fuera la número 3. Galilea más abierta la número 4. Joya Secreta en la quinta ubicación se desempeña la número 7. Special más atrás el 6. Secretísima Virtual se la marcha el 5. Niagara Nostra y están en la recta final. La número 1, Ramona Especial, pequeña ventaja sobre la número 2, primer aviso abierto se desempeña la número 3, Galilea, quedando en la cuarta ubicación la participante número 4, Joya Secreta, descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera, la número 1, pequeña ventaja sobre la número 3, gana terreno por el centro de la pista, la número 4, Joya Secreta, descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, la número 1, Ramona Especial, logra tirar cuerpo y media ventaja sobre la número 3, Galilea, tercera se desempeña la número 4, Joya Secreta, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera por dentro del número 1, por fuera del 4, pocos metros para el disco, el número 1, Ramona Especial, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Informamos al público, aumenta el pozo garantizado de la PIC 4 que arranca en esta segunda carrera en 5 millones de guaraníes. Reiteramos, pozo garantizado de la apuesta PIC 4 aumenta a 5 millones de guaraníes. Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 1, Ramona Especial. Segunda la número 3, Galilea. Tercera el 4, Joya Secreta. Cuarta la número 6, Secretísima Virtual. Quinta la número 5, Niagara Nostra. Sexta la número 7, en Especial. Tiempo empleado por la ganadora, 49 segundos, 99 centésimas, ganada por un cuerpo y medio. De la segunda a la tercera, El Hocico. Dividiéndose por ganador del 1, 133.000 guaraníes. Llave directa 1-3 y trifecta 1-3-4 han quedado vacante. Primer pase de la apuesta de PIC 5, lo saltaron 4 boletos, su valor 2.500.000 guaraníes en los monitores de desarrollo de la primera carrera. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 2. Primer beso, pequeña ventaja sobre la número 1. Ramona Especial gana terreno por fuera la número 3. Galilea más abierta la número 4. Joya Secreta en la quinta ubicación se desempeña la número 7. En Special más atrás el 6. Secretísima Virtual. Se la marcha el 5. Niagara Nostra y están en la recta final.
La número 1, Romana Especial, pequeña ventaja sobre la número 2. Primer aviso abierto se desempeña la número 3, Galilea. Quedando en la cuarta ubicación la participante número 4, Joya Secreta. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. La número 1, pequeña ventaja sobre la número 3. Gana terreno por el centro de la pista. La número 4, Joya Secreta. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. La número 1, Romana Especial. Logra tirar cuerpo y media ventaja sobre la número 3, Galilea. Tercera se desempeña la número 4, Joya Secreta. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera por dentro del número 1. Por fuera del 4, pocos metros para el disco. El número 1, Ramona Especial. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, tercero el 4 y cruzaron el disco. Reiteramos que aumentó el pozo garantizado de la apuesta P4 de esta segunda carrera, 5 millones de guaraníes.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera, prueba reservada para caballos de la 10ª categoría, distancia 1200 metros. El 1 Amaro Pargo, Leonardo Jiménez, 54 kilos. El 2 Oro Cuí, César Mora, 56 kilos. El 3 Chico Malo, Arnaldo Portillo, 55 kilos. El 4 Strong Team, Jorge Benítez, 53 kilos y medio. Y el 5 Storm Thunder, Marcos Rivas, 53 kilos. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino el número 1. Amaro Pargo, pequeña ventaja sobre el 2 Orocuy. Tercero se desempeña el 3 Chico Malo. Cuarto viene seleccionando el 5 Storm Thunder. En la quinta ubicación lo hace el 4 Stromtin. Les contamos los kilómetros de la prueba. Número 1, Amaro Pargo, medio cuerpo de ventaja sobre el 2 Orocuy. Tercero se desempeña el 3 Chico Malo. Cuarto mejorando por fuera el 5 Storm Thunder. En la quinta ubicación el 4 Stromtin. Los competidores se están enfrentando el codo y lucha en la delantera por dentro el 1 Amaro Pargo. A su costado exterior el número 3 Chico Malo. Tercero mejorando, lo viene haciendo por fuera el número 5 Storm Thunder. Cuarto viene accionando el 2 Orocuy. En la quinta ubicación se desempeña el 4 Storm Team. Los competidores dejan atrás señal indicatoria de los 600 metros el 3 Chico Malo. Cabeza ventaja sobre el 5 Storm Thunder que mejora por fuera. Tercero se desempeña por dentro el 1 Amaro Pargo y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 3 Chico Malo, pequeña ventaja sobre el número 5 Storm Thunder que mejora por fuera. Tercero se desempeña por dentro el número 1 Amaro Pargo. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Número 3 Chico Malo, pequeña ventaja sobre el número 5 Storm Thunder que mejora por el centro de la pista. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por el centro de la pista. Número 5 Storm Thunder. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja. Número 3 Chico Malo. Tercero se desempeña el 1 Amaro Pargo. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Número 5 Storm Thunder. Y Marco Rivas con el triunfo asegurado. Amplias ventajas sobre el participante. Número 3 Chico Malo. Tercero el 4. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera: primero el 5 Storm Thunder, segundo el 3 Chico Malo, tercero el 4 Storm Team, cuarto el 1 Amaro Pargo, quinto y último el 2 Orocuy. Tiempo empleado por el ganador, minuto 19 segundos 7 centésimos. Ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, un cuerpo y 3/4. Los dividendos es por ganador del número 5, 24.500 guaraníes. Llave directa 5, 307.300 guaraníes. Trifecta 5, 3, 4, un solo acierto, 484.000 guaraníes. Duplo 1-5 ha quedado vacante. Primer pase de la apuesta PIC 4, lo soltaron 66 boletos, su valor 94.700 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 5 ha quedado vacante. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino al número 1 Amaro Pargo. Pequeña ventaja sobre el 2 Orocuy. Tercero se desempeña el 3 Chico Malo. Cuarto viene seleccionando el 5 Storm Thunder. En la quinta ubicación lo hace el 4 Storm Team. Les contamos los primeros metros de la prueba. Número 1 Amaro Pargo, medio cuerpo de ventaja sobre el 2 Orocuy. Tercero se desempeña el 3 Chico Malo. Cuarto mejorando por fuera el 5 Storm Thunder. En la quinta ubicación el 4 Storm Team. Los competidores se están enfrentando el codo y lucha en la delantera. Por dentro el 1 Amaro Pargo. A su costado exterior el número 3 Chico Malo. Tercero mejorando, lo viene haciendo por fuera el número 5 Storm Thunder. Cuarto viene accionando el 2 Orocuy. En la quinta ubicación se desempeña el 4 Storm Team. Los competidores dejan atrás señal indicatoria de los 600 metros el 3 Chico Malo. Cabeza ventaja sobre el 5 Storm Thunder, que mejora por fuera. Tercero se desempeña por dentro el 1 Amaro Pargo y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 3 Chico Malo, pequeña ventaja sobre el número 5 Storm Thunder, que mejora por fuera. Tercero se desempeña por dentro el número 1 Amaro Pargo. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Número 3 Chico Malo, pequeña ventaja sobre el número 5 Storm Thunder, que mejora por el centro de la pista. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 5 Storm Thunder. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja. Número 3 Chico Malo. Tercero se desempeña el 1 Amaro Pargo. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Número 5 Storm Thunder. Y Marco Rivas con el triunfo asegurado. Amplias ventajas sobre el participante. Número 3 Chico Malo. Tercero el 4. Y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Saratoga, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Corren del 1 al 10, no corre ninguno de los suplentes. Competencia sobre 1700 metros en pista de césped. Favoritos el 4, Love Tempo. Segundo jugado se encuentra el número 9, Ballerina de Oro. Tercer jugada son 3 competidoras. La número 1, Pediatric Princess. La número 2, All Night Revival. Y la número 3, Magenta. 20 minutos y finalizan las apuestas.
En esta tercera carrera arranca la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador: en esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. El duplo, que cuesta 10.000 guaraníes, y el pozo ya supera los 1.100.000 guaraníes. También está en juego el segundo pase de la apuesta PIC 4. El enganche tiene un valor de 94.700 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 5 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Va quedando todo listo. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino por delante de la pista. La número 1, pequeña ventaja sobre la número 3. Entre ambas se desempeña. Ganaron terreno rápidamente por fuera la número 10. Cuarta viene accionando por dentro del 2. En la quinta ubicación el 5. Cruzan el disco por primera vez con la número 1. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 10. Tercera se desempeña por dentro del 2. Cuarta viene accionando el 3. En la quinta ubicación lo hace el 6. Más atrás el 5 y el 4. Las competidoras se enfrentan en el primer codo con la número 1. Pediatric Princess. Cuerpo de ventaja sobre la número 10. She's Sweet. En la tercera ubicación se desempeña por el lado interior de la pista la número 2. Abierta gana terreno la número 6. Quedando en la quinta ubicación expectante la participante número 3. En la sexta ubicación lo hace el 4. A cuerpo de esta se desempeña la número 5. Gana terreno la participante número 7. Más atrás el 8. Cierra la marcha la número 9. Las competidoras están ya en la recta opuesta con la número 1. Siempre enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 10. En la tercera ubicación se desempeña el 2. Cuarta viene accionando el 6. En la quinta ubicación se desempeña la número 3. Gana terreno al fondo la competidora número 4. Más atrás se desempeña el 7. Apareada con la número 8. Las competidoras van a enfrentar ya el último codo con la número 1. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 10. Gana terreno por el lado de la pista la participante número 8. Apareada con la número 2. Quedando en la quinta ubicación la competidora número 4. Más atrás lo hace el 3. Gana terreno al fondo el 9. Y las competidoras de nuestra tercera carrera están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. La número 1 intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 8, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 4. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. La número 8 a rigor el látigo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, que va resueltamente su búsqueda. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. La número 8 logra estirar el pescuezo. Ventaja sobre la participante número 4. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 8, Mayday Ready. Segundo el 4, Love Tempo. Tercero el 2, All Night Revival. Cuarto el 3, Magenta. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 46 segundos, 35 centésimas ganada por el hocico de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador de la número 8, vacante, llave simple 4884, quedó vacante. Apuesta duplo 5-8, un solo acierto, 812.000 guaraníes. Primera triple, le aceptaron 8 boletos, su valor 234.400 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 2 boletos, valor de enganche 3.125.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público en esta cuarta carrera, arranca la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 guaraníes.
Están en la pista principal las competidoras de la cuarta carrera, prueba para ejemplares handicap inferior hembras. 800 metros la distancia. La número 1 es Ultraluna, Marco Mesa, 56 kilos. La número 2, Pingaza Alcides Coronel, 56 kilos y medio. La número 3, Endiosada, Javier Portillo, 54 kilos. La número 4, Queen Poker, Mauricio Curiluc, 56 kilos. La número 5, Storm Marioneta, Ronaldo Portillo, 55 kilos. La número 6, Luna Azul, Florencia Fernández, 52 kilos. La número 7, Carol Marcos Rivas, 53 kilos. Y la número 8, Turmalina Beach, Jorge Benítez, 54 kilos. Arranca la Triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 es el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo. 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000, pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Todo en condiciones. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 1, Outra Luna. Toma medio cuerpo de ventaja la número 2, Pingaza. Tercera se desempeña la número 5, Storm Marioneta. Cuarta ignicionando la participante número 6, Luna Azul. Les contado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera. Por fuera la número 5, Storm Marioneta. Por dentro la número 1, Outra Luna. Entre ambas la número 2, Pingaza. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 5, Storm Marioneta. Pequeña ventaja sobre la número 2, Pingaza. Tercera se desempeña la competidora número 1, Outra Luna. La tercera ubicación por fuera lo hace la número 6, Luna Azul. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. La número 5, Storm Marioneta. Logra estirar cuerpo y medio ventaja sobre la número 6, Luna Azul. Tercera se desempeña la número 1, Outra Luna. Gana terreno al fondo la participante número 3, Endiosada. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 5, Storm Marioneta. Firme en la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 3. Pocos metros para el disco. La número 5, Storm Marioneta y Arnaldo Portillo. Amplias ventajas sobre la número 3, tercero el 1. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera: primera la número 5, Storm Marioneta; segunda la número 3, Endiosada; tercera la número 1, Outra Luna; cuarta la número 8, Turmalina Beach; quinta la número 2, Pingaza; sexta la número 6, Luna Azul. Tiempo empleado por la ganadora: 50 segundos 24 centésimas, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, 2 cuerpos y medio. Dividendos por ganador del 5, 8.500 guaraníes. Llave directa 5-3, 168.900 guaraníes. Trifecta 5-3-1, 58.400 guaraníes. Duplo 8-5, 5 aciertos, 365.400 guaraníes. La primera triple aceptaron 111 boletos, su valor 39.400 guaraníes. Segunda triple aceptaron 3 boletos, valor de enganche 625.000 guaraníes. Tercer pase del PIC 4 ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Campana de largada. Todo en condiciones. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 1, Outra Luna. Le toma medio cuerpo de ventaja la número 2, Pingaza. Tercera se desempeña la número 5, Storm Marioneta. Cuarta viene accionando la participante número 6, Luna Azul. Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera. Por fuera la número 5, Storm Marioneta. Por dentro la número 1, Outra Luna. Entre ambas la número 2, Pingaza. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 5, Storm Marioneta. Pequeña ventaja sobre la número 2, Pingaza. Tercera se desempeña la competidora número 1, Outra Luna. Tercera ubicación por fuera lo hace la número 6, Luna Azul. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. La número 5, Storm Marioneta. Logra estirar cuerpo y medio ventaja sobre la número 6, Luna Azul. Tercera se desempeña la número 1, Outra Luna. Gana terreno al fondo la participante número 3, Endiosada. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 5, Storm Marioneta, firme la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 3. Pocos metros para el disco. La número 5, Storm Marioneta y Arnaldo Portillo. Amplias ventajas sobre la número 3, tercero el 1. Y cruzaron el disco.
Informamos al público, cambio de monta en la sexta carrera. El número 2, El Portal, será conducido por Javier Portillo, mientras que el 12, Nápoles, Marco Rivas. En esta quinta carrera arranca la Triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores del premio homenaje a Eduardo Zaguier. Ejemplares del handicap inferior, machos, 1000 metros la distancia. El 1, el despampanante Leonardo Jiménez, 54 kilos. El 2, Triunfo, Javier Portillo, 54 kilos. El 3, Diablo, Alcides Coronel, 56 kilos. El 4, Oro Negro, Juan Figueredo, 56 kilos. El 5, Predestinado, César Mora, 53 kilos. El número 6, Ayrton Fidelino Valdés, 56 kilos. El 7, Embareté, Marcos Rivas, 56 kilos. El 9, El Terrible, Arnaldo Portillo, 53 kilos. Y el 10, Redactor, Jorge Benítez, 55 kilos. Está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. El duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Informamos al público. Hay problemas con la lumínica en el sector de los 800 metros. Vamos a guardar unos 10 minutos aproximadamente para la partida de esta quinta carrera.
Se cierran las ventanillas, finalizan las apuestas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Triunfo. Le toma pequeña ventaja al participante número 9. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 3. Más atrás viene accionando el participante número 1, el despampanante. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 700 metros con el número 2, Triunfo, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 9, el terrible. Tercero se desempeña el participante número 3, Diablo. Cuarto mejorando lo hace el 10, Redactor. Y los competidores del premio homenaje a don Eduardo Zaguer están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Triunfo, pequeña ventaja sobre el número 10, Redactor, que va en su búsqueda. Por dentro se desempeña el participante número 3, Diablo. Descuenta de los últimos 300 metros para el disco, domina el número 10, Redactor. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja al participante número 1, el despampanante. Tercero se desempeña el número 9, el terrible. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 10, Redactor, firme en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Ayrton, que va resueltamente su búsqueda. Últimos 50 metros de carrera, va a haber lucha en la delantera. Por dentro el 10, por fuera el 6, pocos metros para el disco. El número 6, Ayrton, pequeña ventaja sobre el número 10 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera, primero el 6, Ayrton, segundo el 10, Redactor, tercero el 1, el Despampanante, cuarto el 9, el Terrible, quinto el 4, Oro Negro, sexto el 3, Diablo. Tiempo empleado por el ganador, minutos 5 segundos 54 centésimos. Ganada por medio cuerpo, el segundo, el tercero, un cuerpo y medio. Dividiéndose por ganador el 6, 25.500 guaraníes. Yavireta 610, 244.000 guaraníes. Trifecta 610, 1, 130.400 guaraníes. Primera triple, aceptaron 36 boletos, su valor 69.400 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 44 boletos, valor de enganche 99.400 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 2 aciertos, 750.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Triunfo, que toma pequeña ventaja al participante número 9. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 3. Más atrás viene accionando el participante número 1, el Despampanante. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 700 metros con el número 2, Triunfo, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 9, el Terrible. Tercero se desempeña el participante número 3, Diablo. Cuarto mejorando lo hace el 10, Redactor. Y los competidores del premio homenaje a don Eduardo Zaguer están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Triunfo, pequeña ventaja sobre el número 10, Redactor, que va en su búsqueda. Por dentro se desempeña el participante número 3, Diablo. Descuenta de los últimos 300 metros para el disco, domina el número 10, Redactor. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja al participante número 1, el Despampanante. Tercero se desempeña el número 9, el Terrible. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 10, Redactor, firme en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Ayrton, que va resueltamente su búsqueda. Últimos 50 metros de carrera, va a haber lucha en la delantera. Por dentro el 10, por fuera el 6, pocos metros para el disco. El número 6, Ayrton, pequeña ventaja sobre el número 10 y cruzaron el disco. Le informamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la triple D, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Rogamos al público agilizar las apuestas para poder cumplir con el horario establecido en el programa oficial. En la carrera internacional no serán de la partida número 7, 13 y 14. Reiteramos, no serán de la partida en la carrera internacional. Nuestra séptima carrera, el 7, 13 y 14.
Le recordamos al público apostador, en esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Rogamos al público agilizar las apuestas para poder cumplir con el horario establecido en el programa oficial. Muchas gracias. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas. Los ejemplares del Premio Independencia de la República del Perú están en la pista principal para realizar el paseo preliminar. El 1 es Amiguito Jorge Benítez, 54 kilos. El 2, El Portal, que ha cambiado de monta, Javier Portillo, 53 kilos. El 4, Loco Jerry, César Mora, 56 kilos. El 5, Emoticón, José Romero, 52 kilos. El 6, Amiguita, Marco Mesa, 53 kilos. El 7, El Sabio, Alcides Coronel, 56 kilos. El 8, Suertudo, Arnaldo Portillo, 54 kilos. El 9, Repenqui, Florencia Fernández, 53 kilos. El 10, Barlomar, Juan Figueredo, 56 kilos. Y el 12, Nápoles, Marcos Rivas, 53 kilos. Les recordamos, en esta sexta carrera arranca la última triple. 40.000 es el costo, 18 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última, triple 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas, por favor, agilizar las mismas para poder cumplir con el horario establecido en el programa oficial.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Todos colocados. Todo listo. Largaron el Premio Independencia de la República del Perú. Sale a enseñar el camino al participante número 1. Amiguito le toma cuerpo y medio de ventaja a la número 6. Amiguita en la tercera ubicación lo hace el número 4, el Loco Cherry. Cuarto viene accionando el participante número 7, el Sabio más abierto lo hace el 10, Barlomar. Descontado los primeros metros de la prueba, número 1, Amiguito. Logra tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, el Sabio. Tercero se desempeña el número 10, Barlomar. Cuarto viene accionando la número 6, Amiguita. En la quinta ubicación se desempeña el 8, Suertudo. Más atrás el 4, el Loco Cherry. Y los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 1, Amiguito intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, el Sabio. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 10, Barlomar. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 1, Amiguito, firme en la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, el Sabio. En la tercera ubicación lo hace el número 10, Barlomar. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 1, Amiguito, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja. Pocos metros para el disco. Número 1, Amiguito y Jorge Benítez. Amplias ventajas sobre el número 7, en la tercera ubicación el 8, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 1, Amiguito; segundo el 7, el Sabio; tercero el 8, Suertudo; cuarto el 4, el Loco Jerry; quinto el 2, el Portal; sexto el 10, Barlomar. Tiempo empleado por el ganador: 1 minuto 3 segundos 61 centésimos. Ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, un cuerpo y un cuarto. Dividendos por ganador del 1, 17.200 guaraníes. Llave directa 1-7, 42.900 guaraníes. Duplo 6-1, 30 aciertos, 55.800 guaraníes. Trifecta 1-7-8, 44.400 guaraníes. Primera triple acertaron 240 boletos, su valor 93.700 guaraníes. La segunda triple acertaron 20 boletos, valor de enganche 125.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 21 aciertos, 166.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Los colocados. Todo listo. Largaron el premio Independencia de la República del Perú. Sale a enseñar el camino al participante número 1. Amiguito le toma cuerpo y medio de ventaja a la número 6. Amiguita en la tercera ubicación lo hace el número 4, el Loco Jerry. Cuarto viene accionando el participante número 7, el Sabio. Más abierto lo hace el 10, Barlomar. Descontado los primeros metros de la prueba, número 1, Amiguito. Logrará tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, el Sabio. Tercero se desempeña el número 10, Barlomar. Cuarto viene accionando la número 6, Amiguita. En la quinta ubicación se desempeña el 8, Suertudo. Más atrás el 4, Loco Jerry. Y los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 1, Amiguito, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, el Sabio. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 10, Barlomar. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 1, Amiguito, firme en la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, el Sabio. En la tercera ubicación lo hace el número 10, Barlomar. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 1, Amiguito, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja, pocos metros para el disco. El número 1, Amiguito, y Jorge Benítez. Amplias ventajas sobre el número 7. En la tercera ubicación el 8. Cruzaron el disco. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Del Mar, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Nos corren 7, 13 y 14. Competencia sobre 1100 metros en pista de arena. Favorito es el número 4, Yarama, seguido en las apuestas por el 11, Golden River. Tercer jugado se muestra el participante número 1, Seattle Surf, el 2, Artist Point y el número 8, American Renegade. 17 minutos para que finalicen las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo. 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes. Esposo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Último segundo para jugar el duplo, que ya supera los 6 millones de guaraníes. Están saliendo nuevamente los competidores de sus gateras. Se ha borrado esta competencia el 1 Seattle Surf. Reiteramos, se ha borrado esta competencia el 1 Seattle Surf. Reiteramos, se ha borrado de esta competencia el 1 Seattle Surf. Tienen tiempo para cambiar sus vales de las triples.
Se están volviendo a colocar los competidores de nuestra séptima carrera del programa oficial. Va quedando todo en condiciones. Se coloca el 12, Riggs Red Storm. Se muestra muy indócil el 11, Golden River. Ahora sí. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Tratan de enseñar el camino al participante número 3. Pequeña ventaja sobre el número 10 que asume el comando del lote. Toma pequeña ventaja al número 12 en la tercera ubicación. Se desempeña el 3. Cuarto viene accionando. Ganó terreno rápidamente del fondo el 4. Quedando en la quinta ubicación el participante número 9. Más atrás lo viene haciendo el 11. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 10, cabeza ventaja sobre el número 12. Tercero se desempeña el participante número 3. Cuarto viene accionando el número 9 en la quinta ubicación, lo viene haciendo el participante número 4. Más atrás se desempeña el 2 y el 11. Los participantes están volcando el codo, asume el comando del lote el 12. Pequeña ventaja sobre el número 3 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2. Cuarto viene accionando el competidor número 9. En la quinta ubicación se desempeña el número 4. Y los competidores de nuestra séptima carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Van cabeza a cabeza por dentro el número 3 a su costado exterior número 12. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 2. Descuenta en los últimos 200 metros para el disco. Asume el comando del lote el número 3. Last Calpol. Le toma medio cuerpo de ventaja al número 12 que insiste por fuera. En la tercera ubicación el 2. Últimos 50 metros. Cabeza a cabeza por dentro 3 por fuera el 12. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el número 12. Pequeña ventaja sobre el número 3. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 12, Rix Red Storm. Segundo el número 3, Last Call Paul. Tercero el 4, Yarama. Cuarto el 2, Artist Point. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 4 segundos 81 centésimas. Ganada por media cabeza del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos. Espora ganador del 12, vacante, llave simple, 12-3, 3-12. Ha quedado vacante. Duplo 1-12. Ha quedado vacante. La triple que finalizaba también ha quedado vacante. La segunda triple la han acertado 12 boletos. El valor del enganche es de 1.943.900 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Le informamos al público apostador: en esta octava carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado. La trifecta, 3.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. El 1 es Houdini, Leonardo Jiménez, 53 kilos. El 3 el Corcel, Javier Portillo, 53 kilos. El 4 es Trendon Dubai, Alcides Coronel, 56 kilos. El 5 Fratus, Juan Figueredo, 56 kilos. El 6 Rey del Talento, César Mora, 56 kilos. El 7 Sensacional, Leonardo Portillo, 53 kilos. Y el 9 Pegaso, Jorge Benítez, 54 kilos. Está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000, y la trifecta, 3.000 el costo, 1.200.000, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000, pozo garantizado. La trifecta, un valor de 3.000 guaraníes, y un pozo garantizado en 1.200.000 guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Se va a colocar el número 9, el debutante Pegaso. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 5. Fratus le toma medio cuerpo de ventaja al número 1. Houdini, tercero se desempeña el 7, Sensacional. Cuarto viene accionando el 3, el Corcel. En la quinta ubicación se desempeña el 4, Estruendo en Dubai. Más atrás el 6, Rey del Talento. Cierra la marcha el número 9, Pegaso. Los competidores van a dejar atrás en la indicatoria de los 1000 metros con el número 5, Fratus, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 1, Houdini. Tercero se desempeña el número 3, el Corcel. Cuarto viene accionando el 7, Sensacional. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 4, Estruendo en Dubai. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. Los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Asume el comando del lote el número 7, Sensacional. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Houdini. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Pegaso. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 7, Sensacional. Logra tirar 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Houdini. En la tercera ubicación lo hace el número 9, Pegaso. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 7, Sensacional. Firme la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 9, Pegaso. Tercero el 1, Houdini. Pocos metros para el disco. El 7, Sensacional. Y Arnaldo Portillo, amplias ventajas sobre el 9, tercero el 1, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 7, Sensacional. Segundo el 9, Pegaso. Tercero el 1, Houdini. Cuarto el 5, Fratu. Quinto el 6, Rey del Talento. Sexto el 13, el Corcel. Tiempo empleado por el ganador, minuto 31 segundos 30 centésimos, ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador el 7, 5.100 guaraníes. Llave directa 7.9, 101.800 guaraníes. Trifecta 791, 73.500 guaraníes. Duplo 12-7, 12 aciertos, 576.300 guaraníes. La triple que finalizaba con 5 aciertos, 4.276.600 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Se va a colocar el número 9, el debutante Pegaso. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Sale decididamente al señalar el camino al participante número 5. Fratus le toma medio cuerpo de ventaja al número 1. Houdini, tercero se desempeña el 7, Sensacional. Cuarto viene accionando el 3, el Corcel. En la quinta ubicación se desempeña el 4, Estruendo en Dubai. Más atrás el 6, Rey del Talento. Cierra la marcha el número 9, Pegaso. Los competidores van a dejar atrás en la indicatoria de los 1000 metros con el número 5, Fratus, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 1, Houdini. Tercero se desempeña el número 3, el Corcel. Cuarto viene accionando el 7, Sensacional. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 4, Estruendo en Dubai. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. Los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Asume el comando del lote el número 7, Sensacional. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Houdini. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Pegaso. Descuenta ya en los últimos 300 metros para el disco número 7, Sensacional. Logra tirar 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Houdini. En la tercera ubicación lo hace el número 9, Pegaso. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 7, Sensacional. Firme la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 9, Pegaso. Tercero el 1, Houdini. Pocos metros para el disco. El 7, Sensacional. Y Arnaldo Portillo. Amplias ventajas sobre el 9, tercero el 1. Cruzaron el disco.